Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de chismear un poquito. Hoy vamos a hablar de una pareja que encendió las pantallas, que nos hizo suspirar y que todavía, a pesar del tiempo, sigue generando muchísima conversación, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a desentrañar la verdad detrás de su historia, a recordar los momentos más icónicos y a tratar de responder la pregunta que todos nos hacemos, ¿fue su amor eterno? Así que si eres fan de Sen Kalkam, o simplemente te encanta el salseo de las parejas de la farándula turca, este es tu vídeo. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las historias de amor de las celebridades, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Hande y Kerem comienza en el set de Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Desde el primer momento, la química entre Hande interpretando a Eda y Kerem, dando vida a Serkan, era innegable. Era palpable, casi se podía tocar a través de la pantalla. Y esa química, mis amigos, no era solo actuación. Era una chispa, un magnetismo que trascendía el guión y conectaba con el público de una manera muy especial. Se notaba en cada mirada, en cada sonrisa, en cada roce accidental. ¡Ay, esos roces accidentales! Un clásico de las comedias románticas que siempre nos hacen suspirar. Durante el rodaje, los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas no tardaron en surgir. Las miradas cómplices, las risas fuera de cámara, las fotos y vídeos que se filtraban en redes sociales, todo apuntaba a que la relación iba más allá de una simple amistad profesional. Se les veía compartir momentos de complicidad, bromas internas y gestos de cariño que no parecían formar parte del libreto. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro, buscando pistas, señales, cualquier indicio que confirmara lo que todos sospechábamos: aquí hay amor. Sin embargo, ambos se mantuvieron herméticos, negando cualquier vínculo sentimental y asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. ¡Qué astutos! Jugando al despiste para mantenernos en vilo. Pero, ¿realmente creían que nos iban a engañar? Por favor. Pero claro, como dicen por ahí, donde fuego hay, cenizas quedan. Y el fuego entre Hande y Kerem era un incendio forestal. La presión mediática era enorme, los fans estaban desesperados por confirmar el romance y cada gesto, cada comentario, era analizado con lupa. Imagínense la presión. Tener a millones de personas pendientes de cada uno de tus movimientos. Era como vivir en una telenovela constante, donde cada día era un nuevo capítulo lleno de intriga, romance y mucha especulación. La prensa rosa turca no les daba tregua, siguiéndolos a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Eran como detectives persiguiendo al escurridizo ladrón de corazones. Finalmente la confirmación llegó en abril de 2021, durante un viaje a Maldivas. ¿Maldivas? El paraíso terrenal. El destino perfecto para una escapada romántica. Las fotos de Hande y Kerem disfrutando de unas vacaciones paradisíacas, tomadas por ellos mismos, inundaron las redes sociales. ¡Bum! La bomba explotó. No había dudas, estaban juntos. Se les veía relajados, felices, disfrutando de la compañía del otro en un entorno idílico. ¡Ay, qué envidia! La noticia causó furor y la pareja se convirtió en la sensación del momento. Todos queríamos saber más sobre su relación, cómo se enamoraron, qué les atraía el uno del otro. Queríamos todos los detalles jugosos. Desde el primer beso hasta la primera discusión. No nos íbamos a conformar con menos. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se dejaban ver en eventos públicos tomados de la mano. Derrochaban miel por donde pasaban. Era evidente que estaban viviendo un romance de cuento de hadas, tal como el que interpretaban en la serie. Parecía que Eda y Serkan habían traspasado la pantalla y se habían convertido en Hande y Kerem. Un sueño hecho realidad para los fans. Su relación era admirada por muchos. Se les veía felices, compenetrados y disfrutando de cada momento juntos. Parecía que habían encontrado el amor verdadero y que su historia duraría para siempre. Eran la pareja perfecta.
Guapos, talentosos, exitosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura eternamente. Hay la efímera felicidad de Hollywood. Un espejismo que se desvanece tan rápido como aparece. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. ¡Oh no! La temida crisis. Se decía que estaban distanciados, que ya no se les veía juntos con tanta frecuencia y que había problemas de comunicación entre ellos. Los rumores empezaron a correr como la pólvora. Que si él estaba celoso de su éxito, que si ella no soportaba su egocentrismo, que si la agenda de ambos era incompatible. Un auténtico culebrón turco. Tanto Hande como Kerem intentaron desmentir los rumores, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. La desconfianza ya había hecho mella. Finalmente, en enero de 2022, se confirmó la ruptura. El mazazo final. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. El mundo se detuvo. La ilusión se rompió en 1000 pedazos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y, por supuesto, teorías conspirativas. Las razones de la separación nunca fueron del todo claras. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas y de diferencias personales. La típica excusa de las rupturas. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Hande y Kerem, que parecían tan enamorados, decidieron tomar caminos separados? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero podemos analizar algunas posibles causas basándonos en lo que se ha dicho y escrito sobre la pareja. Vamos a jugar a ser detectives por un día. En primer lugar, la fama y la exposición mediática pueden ser un factor determinante en el fracaso de una relación. Hande y Kerem estaban constantemente en el ojo público, sus vidas privadas eran analizadas y comentadas por millones de personas. Era como vivir en un gran hermano constante. Esta presión constante puede ser agotadora y afectar la relación. La falta de privacidad puede ser asfixiante. En segundo lugar, las agendas apretadas y los compromisos laborales pueden dificultar el mantenimiento de una relación. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados y tienen proyectos constantemente. Él rodando una película en el extranjero, ella protagonizando una serie en la otra punta del país. Esto puede significar pasar mucho tiempo separados y tener dificultades para encontrar tiempo para estar juntos. La distancia a veces es el peor enemigo del amor. En tercer lugar, las diferencias personales pueden surgir a medida que la relación avanza. Al principio todo es maravilloso y emocionante, pero con el tiempo, las diferencias pueden hacerse más evidentes y generar conflictos. Él prefiere la montaña, ella la playa. Él es más extrovertido, ella más reservada. Es posible que Hande y Kerem se hayan dado cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban. A veces el amor no es suficiente. Y por último, la presión de los fans y la idealización de la relación también pueden ser perjudiciales. Los fans son un arma de doble filo. Los fans de Senkalkam tenían una imagen muy idealizada de Hande y Kerem como pareja, y esperaban que su relación fuera perfecta y duradera. Querían que fueran Eda y Serkan en la vida real. Esta presión puede haber sido difícil de soportar para ambos. Vivir a la altura de las expectativas de los demás puede ser agobiante. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno ha confirmado una nueva relación seria. Él saliendo con una modelo italiana, ella con un empresario turco. Han demostrado ser profesionales y maduros, manteniendo una buena relación de amistad y respeto mutuo. Al menos han sabido terminar bien. Lo cual en el mundo de las celebridades es todo un logro. Entonces, ¿fue su amor eterno? La respuesta es no. Su amor no duró para siempre, pero sí fue real y significativo mientras duró. Hande y Kerem vivieron un romance intenso y apasionado, que quedó grabado en la memoria de sus fans. Su historia nos enseñó que el amor puede ser hermoso y fugaz, y que a veces las cosas no salen como esperamos. El amor es como una flor, puede florecer con intensidad, pero también marchitarse rápidamente. Lo importante es recordar los buenos momentos, aprender de las experiencias y seguir adelante con la vida. Y no perder la fe en el amor.
Y quién sabe, tal vez en el futuro Andy y Kerem vuelvan a coincidir y su historia tenga un nuevo capítulo. Nunca digas nunca. El amor es impredecible. Puede resurgir de las cenizas como el ave fénix. Y bien, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la historia de amor de Andy y Kerem. Hemos recordado los momentos más icónicos, hemos analizado las posibles causas de su ruptura y hemos reflexionado sobre el significado del amor y la fama. Un auténtico viaje emocional. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la historia de Andy y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Quiero saber su opinión. Compartan sus teorías, sus sentimientos, todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Y recuerden que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.